Sí, ya se resolvió. Ah, qué velocidad. Muchas gracias, bienvenidos a esta tarde a la presentación de un libro que nos parece muy interesante por el contenido y por la importancia que tiene para precisamente la conmemoración que va a tener el año de los 500 años que van a tener, que van a acaecer en el 2019 precisamente, que es el lienzo de Tlaxcala. Como todos ustedes saben, este es un documento que la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia resguarda desde hace muchos años, pero había permanecido inédito. Para que tengamos tiempo de hablar los tres presentadores de esta tarde, voy a dar primeramente la palabra a la maestra Alemán, que viene precisamente de Tlaxcala. Ella es la encargada, la maestra Guadalupe Alemán, fue la encargada de llevar a cabo todo este proyecto, lo coordinó desde Tlaxcala. Ella nos va a platicar brevemente cómo es que surge este interés de realizar el proyecto, y le doy entonces la palabra para que nos diga un poco al respecto. Gracias por venir. Bueno, gracias a todos ustedes por su asistencia. Yo vivo en la ciudad de Tlaxcala, de donde es originario este lienzo, que más adelante los doctores nos platicarán. Las características del libro: mide 48 por 40 centímetros, tiene 210 páginas interiores, impresas a 4 tintas, 5 plegables de 48 por 80, todo impreso sobre papel couché de 200 gramos, tiene una pasta dura, portada en tela roja con grabado seco y con letras doradas. Yo soy la titular de un proyecto en Tlaxcala que se llama Memoria Histórica de los Pueblos de Tlaxcala, en el que mi línea de trabajo ha sido los 3 siglos de la colonia. Tengo 5 ediciones, bueno, esta es la 5ª edición y la más reciente. El trabajo que yo he hecho, lo he hecho en coordinación y como asesor del doctor Baltasar Brito Guadarrama, y en coordinación con la biblioteca del INAH. Los códices prehispánicos y coloniales, además de su fuerza de expresión visual, aportan testimonios invaluables para el conocimiento de la historia de México. En particular, las investigaciones realizadas en la región tlaxcalteca admiten alrededor de 60 manuscritos pictográficos, con información relevante sobre religión, tributos, geografía e historia del devenir tlaxcalteca. Con base en esta tradición, el gobierno del estado de Tlaxcala considera como prioridad divulgar el acervo histórico de nuestra entidad y publica por primera vez a través de su Secretaría de Educación Pública el lienzo de Tlaxcala en copia firmada el 20 de diciembre de 1773 por Juan Manuel Illanes del Huerto. El original, considerado como códice histórico colonial, fue pintado a mitad del siglo XVI por autores anónimos. Para realizar la presente publicación del lienzo de Tlaxcala, que está dedicada a la memoria del maestro Luis Reyes García, investigador comprometido con la preservación del patrimonio histórico de Tlaxcala y de México, convocamos a destacados académicos, especialistas en el tema, procedentes de instituciones como la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Complutense de Madrid, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el CIESAS. A todos agradecemos su participación, pues por medio de sus ensayos exponen un meticuloso análisis tanto del contexto histórico como de las láminas que pintó en 1773 Juan Manuel Illanes del Huerto. Agradecemos de manera entrañable la participación del asesor del proyecto, del doctor Baltasar Brito Guadarrama, y del doctor Miguel León Portilla, quien escribe el prólogo. Escritor mexicano que a lo largo de su vida ha obtenido significativos reconocimientos y títulos, uno de los mayores, el ser considerado sabio guardián de la palabra antigua. Entregamos la presente publicación del lienzo de Tlaxcala en edición bilingüe, español
inglés. Contiene ensayos históricos, introductorios y el facsimilar de lienzo, así como un estudio sobre la vida y obra del copista. De esta manera se presenta un interesante y completo documento sobre la historia de esta pictografía y su contexto. La edición se conforma de 3 capítulos: contexto histórico de Tlaxcala, historia del lienzo de Tlaxcala. Después se muestra un apéndice y para mejor interpretación de la copia de 1773, integramos las 80 láminas que en 1892 publicó Alfredo Chavero, utilizando los calcos de Diodoro Serrano y las litografías que hiciera Genaro López. También anexamos la siguiente descripción, que ha sido la fuente para elaborar las copias que a partir del siglo XIX se han publicado del lienzo de Tlaxcala. Este documento del que les hablo es la descripción del mapa historiógrafo que se guarda en el Arca de Privilegios del muy ilustre Ayuntamiento de la nobilísima, insigne y siempre leal ciudad de Tlaxcala, donde se cantó primero la divina ley del Santo Evangelio diocesano de la cristiandad y la más principal de esta Nueva España, por Nicolás José Faustino, Maciscatzin, Calmecagua y Escobar. La bibliografía se consigna al final de cada texto para enriquecer el trabajo del autor y como recurso para el lector que pretenda profundizar en la investigación. El lienzo de Tlaxcala es un material histórico que amalgama 2 culturas. No cabe duda que la participación del pueblo tlaxcalteca en la conquista de México fue un elemento importante, sin el cual para Cortés no hubiera sido posible su hazaña. La doctora Andrea Martínez Barax de manera contundente afirma: los tlaxcaltecas no se consideraron conquistados, sino conquistadores, aliados privilegiados de la corona de Castilla. Pero no fue solo eso. Pese a su deseo meritorio de obtener los beneficios jurídicos de su alianza con el conquistador, los del antiguo señorío de Tlaxcala contribuyeron al pleno desarrollo de la nación mexicana al participar en la colonización de tierras alejadas de su territorio en el norte de la República Mexicana. Bueno, paso el micrófono al doctor. Muchas gracias. Bueno, podemos regresar un poquito más adelante para a ver si alguien nos hace alguna pregunta, podríamos responderla. La verdad es que efectivamente, como dice la maestra Alemán, este fue un proyecto que llevó algún tiempo realizar. El texto o los textos son elaborados precisamente de un manuscrito que se encontraba inédito y por tal motivo pues fue un reto el llevarlo a cabo. A continuación daré la palabra al doctor Salvador Reyes Equiguas, investigador de tiempo completo de la UNAM en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a donde trabaja. Es especialista en cultura náhuatl, estudia o tiene un proyecto de investigación sobre la pasión de Cristo entre los nahuas según las fuentes de la Biblioteca Nacional y los textos nahuas de la Biblioteca Nacional, continuidad y discontinuidad de una tradición escrituraria. Participa asimismo en el proyecto Paleografía y Traducción del Códice Florentino y coordina los proyectos Primera Edición Bilingüe y Crítica del Manuscrito en Náhuatl Cantares Mexicanos y otros opúsculos de la Biblioteca Nacional de México. Además, es muy importante el trabajo que realiza en el desarrollo de la plataforma web Compendio Enciclopédico Náhuatl. Tengo además la fortuna de haber estudiado con él la maestría y el doctorado y de ser su amigo. Muchas gracias por estar aquí, Salvador. Te damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, seré breve para tratar de ganarle tiempo al tiempo y que ustedes también expresen sus inquietudes. Agradezco al doctor Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, la invitación para venir a compartir unas palabras sobre la reciente publicación del lienzo de Tlaxcala. Especialmente agradezco a ustedes su presencia en este evento en un día tan especial,
en la que revivimos nuestra memoria y, en consecuencia, participamos de la construcción de nuestra historia. Sin duda, reunirnos para hablar sobre el pasado siempre será un acto liberador y fortalecedor de nuestra identidad. Ese es el caso de la publicación que nos congrega, que es una de las fuentes documentales más importantes sobre la conquista, trauma para los pueblos originarios de estas tierras y que significó la simiente del México que hoy somos. En esta ocasión, tras habernos coordinado en nuestras intervenciones, me centraré en algunos detalles de la edición, labor fundamental que enlaza la creatividad de los autores con la mirada de los lectores. En este sentido, la presente publicación representa el feliz término de un magno proyecto editorial en el que el primer tino fue sin duda la fórmula colaborativa en la que se realizó. El proyecto, hay que decirlo, es de gran envergadura y para llegar a buen puerto en este tipo de ediciones, la suma de esfuerzos es la estrategia adecuada. En efecto, esta virtud es cara en el mundo editorial y el lienzo de Tlaxcala exhibe de manera ejemplar ello. Por un lado, lograr una publicación en gran formato, con papel de alto gramaje, con ilustraciones desplegables e impresa con la calidad de tintas suficientes para lograr la representación fiel del valioso manuscrito resguardado por la Biblioteca Nacional de Antropología y hasta ahora inédito, exige recursos materiales que difícilmente suelen ser cubiertos por una sola entidad. En nuestro caso, el Gobierno de Tlaxcala y la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, ambas a través de distintas entidades, sumaron aportaciones para lograr de la mejor manera posible la concreción del concepto editorial. Por otra parte, el proyecto congregó a connotados especialistas en la historia tlaxcalteca, en particular la correspondiente a la época contigua a la conquista y en la historia del patrimonio documental en general. Así, las aportaciones de ideas y conocimientos sobre el lienzo y sobre Tlaxcala en general fluyeron desde diversas instituciones del Estado, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, entre otras entidades. Por cuestiones de espacio, no puedo detenerme en el desglose de la nómina de especialistas. Baste decir que todos ellos son las máximas autoridades en cada uno de los temas abordados y que la coordinación del equipo multidisciplinario e interinstitucional, debida a la maestra Guadalupe Alemán, con la asesoría y colaboración de Baltasar Brito y la guía de don Miguel León Portilla como el principal mentor de temas indigenistas, derivó en una obra llamada a ser un clásico en la historiografía tlaxcalteca y aún nacional. De esta forma, la estructura colectiva del libro permite distintos acercamientos, ya sea centrándose en un apartado en particular o concebir la obra como una secuencia lógica y discursiva, o aún focalizar la atención en las preciosas reproducciones facsimilares del lienzo y del rico aparato iconográfico en general. A mi entender, uno de los grandes aciertos del proyecto editorial fue el haber sido consagrado en honor del maestro Luis Reyes García, connotado investigador que nos legó una vasta obra sobre las fuentes náhuatl de distintas regiones, especialmente de Tlaxcala. Sus aportaciones hoy por hoy son imprescindibles para cualquier especialista en la historia de tlaxcalteca. Otro aspecto destacable del libro que nos convoca es el carácter, digamos, artesanal que encierra la reproducción de documentos tan ricos y con copias tan diversas. Como saben, el original del siglo XVI del lienzo no ha llegado al presente, o por lo menos no tenemos noticia certera de su paradero en la actualidad. Hoy se presenta la copia más antigua que se conoce, debida al pincel de Juan Manuel de Illanes, fechada en 1773 y resguardada en este recinto. Existen varias copias elaboradas desde el siglo XVI hasta el XIX que replicó el proceder de los monjes benedictinos en la elaboración de los libros manuscritos medievales previos a los libros impresos y al mismo tiempo el fenómeno del escribir-pintar, el tlacuiloa de los antiguos nahuas. Hoy disponemos de un corpus documental en distintos traslados del lienzo, en el cual nuestra publicación juega un papel protagónico. Es notable que siguiendo esta tradición en la época moderna, el oficio editorial se suma a la historia de los documentos sin abandonar ese carácter artesanal de antaño, haciendo de cada publicación un objeto único, circunstancia que seguramente cambiará ante la irrupción de los medios de transmisión electrónica.
De hecho, es oportuno decir que esta publicación despertará la inquietud de un amplio público por acceder de forma abierta a las imágenes del lienzo y a los estudios que la acompañan por medio de las plataformas digitales del INAH y o del Gobierno de Tlaxcala. Lamentablemente, la magnitud del proyecto impidió, por obvias razones, un tiraje suficiente para que la obra llegue a todas las capas sociales que pueden enriquecerse con su lectura. De esta forma, la publicación electrónica permitiría que fuese consultado en el propio estado de Tlaxcala, en los centros de educación a distintos niveles, propiciando el conocimiento histórico entre el propio pueblo tlaxcalteca. Un elemento que deseo destacar del concepto editorial es la inclusión de un conjunto documental vinculado al lienzo, que resulta sumamente valioso para diversas investigaciones en distintos campos. Tal es el caso de la Célula Real de Tlaxcala, las diversas pinturas del maestro Juan Manuel Illanes del Huerto, como puede ser el martirio de los niños tlaxcaltecas, y diversas advocaciones marianas de la Catedral de Tlaxcala y otros templos, fragmentos del lienzo depositados en Austin, Texas, y del Códice Chavero. Este conjunto documental enriquece notablemente a la obra y propicia la generación de más investigaciones sobre la materia. La edición bilingüe español-inglés aspira a la proyección de la obra en el contexto mundial, partiendo del predominio del inglés como lengua franca de la ciencia moderna. Aunque en mi muy modesta opinión, quizá esta característica pudo trasladarse a una edición electrónica en ánimo de atenuar costos y de ampliar el tiraje. Además, los interesados en la historia colonial mexicana en el ámbito global se aproximan a las fuentes en español y en náhuatl de manera general. Finalmente, deseo felicitar a todos los colaboradores en esta publicación, celebrar su compromiso con los valores cívicos y la disciplina histórica. Sea, pues, un inicio de los actos conmemorativos del año próximo en torno a la conquista. Gracias. Muchas gracias al doctor. Bueno, me toca hablar a mí. Yo quisiera mencionar en esta ocasión cómo fue que llevamos a cabo la realización de este proyecto. Deben ustedes saber que la doctora Alemán ha trabajado en la edición de varias fuentes históricas y que la biblioteca siempre ha sido para ella, según me lo ha externado, un apoyo fundamental. Ella buscó que se publicaran algunos textos de Francisco del Paso y Troncoso de la serie de teatro náhuatl, como La invención de la Santa Cruz y como El sacrificio de Isaac, que eran documentos que se editaron en ediciones muy breves porque las pagaba él de su bolsa, y además deben de recordarse que él desde 1892 estuvo en Europa y nunca regresó hasta la fecha de su muerte. Murió en Florencia el 30 de abril de 1916. Entonces, fue precisamente eso lo que motivó que la maestra se acercara a la biblioteca. Ya había publicado un texto antes, también sobre la pasión de un pueblo, que es un documento inédito que estaba en una fiscalía, un documento náhuatl muy importante, que precisamente el maestro Luis Reyes García había dado a conocer, aunque no lo publicó. Le tocó más bien a Raúl Macuil, uno de sus alumnos, dar a conocer ese manuscrito, y entonces nos traía algunos ejemplares y fue así como yo la conocí. En una de las ocasiones que vino a vernos, me comentó que había ido a Cartón y Papel con la finalidad de decirles que querían publicar nuevamente el libro que habían hecho sobre el lienzo de Tlaxcala, pero que le habían dicho que no. Entonces venía un poco contrariada, y yo, que me gusta siempre andar en la bola, le dije: ¿y de qué se preocupa si aquí tenemos uno que está inédito? ¿Por qué no mejor publica ese? Y me dijo: ¿de verdad? Le digo: claro que sí, ¿qué necesita? Y me dijo: pues que nos ayude. Le dije: bueno, es una tarea que no nada más compete, creo, a una persona, porque esa persona tendría que llevarse mucho tiempo, pero podemos hacer una reunión de especialistas que nos permitan publicarlo. Y fue así que al primero que fui a ver fue al doctor León Portilla,
como siempre ya estaba preparado, ya la tenía la introducción para una introducción del lienzo de Tlaxcala, ya tenía una escrita, entonces fue el primero que me entregó el texto, porque nada más le hizo algunos cambios y la verdad es que es una persona que a sus 92 años sigue publicando con singular alegría porque esa es su vida. Y después fuimos buscando la manera de hacer que este fuese la edición del lienzo de Tlaxcala de Illanes. Y entonces invitamos con la maestra al doctor Jaime Cuadriello de la UNAM, a los arqueólogos Eduardo Contreras y Ángel García Cook. Don Ángel desafortunadamente falleció poco tiempo después de que salió la edición. Armando Díaz de la Mora, a Andrea Martínez Barax, que ha publicado muchos libros sobre Tlaxcala en el siglo XVI, a la doctora Isabel Bueno, ella es de la Complutense de Madrid, que trabajó lo relacionado a las armas y a la vestimenta tlaxcalteca, a la arqueóloga Rosalba Delgadillo, al maestro Juan Manuel Pérez Ceballos, que nos ayudó en una de las descripciones, sobre todo para la región de la Huasteca, pero en virtud de que muchos de estos investigadores, pues por supuesto que tienen una trayectoria amplia y ya tienen mucho camino recorrido en el particular del tema al que se dedican, sea la arqueología o sea la historia, me pareció también importante el que otros compañeros, otras personas que considero yo que hacen un trabajo interesante en cuanto a los códices, pudieran participar, y fue así que le pedí a Itzel González, a Rosalba Sánchez y a María del Pilar Regueiro que las invitaba, que nos acompañaran en la descripción de varias de las láminas. Y entonces el resultado fue un libro que cuando lo vimos, pues la verdad nos llamó mucho la atención. Había sido un libro muy bien logrado en lo estético. La verdad es que mejor que el de cartón y papel, no es por nada. Si no lo digo yo, ¿quién, verdad, maestra? Pero sobre todo que fuese un libro que ya tuviera la historia general del documento con una visión diferente, hecha por muchos especialistas. Y creo que en ese sentido es una de las fortalezas que tiene el libro. Debo de decir que ya en la parte del contenido, primero era un documento inédito. Si bien es cierto que se exhibió hace 4 años en la exhibición de códices que tuvimos el gusto de poner en el museo, también es cierto que cuando empezamos a estudiarlo, encontramos cosas que nos parecieron significativas, como por ejemplo que el mapa historiógrafo que se encuentra en Francia es el documento que acompañaba a esta copia. Debemos de recordar muy brevemente que en el siglo XVI se hicieron 3 copias, una para el rey de España, una para el virrey de México y otra para el cabildo indígena. Las 2 primeras desaparecieron y en el siglo XVIII la del cabildo estaba en pésimas condiciones, y fue así que el cabildo mismo le pide a este personaje, un pintor importante que tiene obra muy interesante. Ustedes vieron algunos en azul. En Tlaxcala hay muchas iglesias que tienen obra de Juan Manuel Illanes, y le invitaron a que hiciera una nueva copia de 1773, que es la fecha en que la termina. Y entonces esta sección de encontrar el manuscrito y de poder adscribirlo a un documento que está en Francia, que hizo Maschis-Katzin, uno de los herederos de la familia, pues podría yo decir de las más importantes de Tlaxcala, y que además esa copia había sido mandada a hacer por otro personaje importante, Diego García Panes, que era un oficial de dragones, un capitán, y que había andado por ahí en toda Nueva España, y que además este personaje empezó a hacer un libro que está inédito, se han publicado muy pocas láminas, está en la Biblioteca Nacional,
Es un documento muy importante, tiene muchas imágenes, pero este señor García Páez la sacó de andar mucho tiempo buscando en múltiples lugares y de acopiar y luego mandar a hacer una historia. Debemos también de recordar que en el siglo XVIII hay un boom por querer escribir historias de México. León y Gama, Boturini, Beitia, Solís, muchísimos de los que empiezan a publicar historias, y este personaje, pues desafortunadamente no le publican nunca nada, porque quieren que un personaje español escriba una historia, y el rey le da preferencia a ese personaje español y no a todos los demás que estaban en las Indias. Entonces nos pareció a nosotros muy interesante, lo comparamos, lo vimos con múltiples documentos que están en otros lugares, y nos encontramos particularmente que este códice, este lienzo, debería de ser en realidad, o es en realidad, más genuino que el que hizo Chavero, por ejemplo. Porque Chavero mandó a hacerlo con un copista del museo, o con algunos, en este caso Diodoro, que se comentó, pero él ya tenía influencia, y entonces los tocados y los escudos son distintos porque él ya había visto los que estaban en el museo. Entonces él, si no le gustaba el tocado o lo veía muy, muy sencillo, pues le ponía otro tocado, y eso le hace perder cierta originalidad, porque sabemos que precisamente los tocados corresponden al nivel que tiene el soldado en cuanto a la guerra se refiere. Si apresó a 1, a 2, a 5, va adquiriendo una jerarquía más alta, y se denota eso en su vestimenta o en su corte de cabello, etcétera. Entonces, por supuesto que eso modificaba la originalidad del manuscrito. Entonces, eso, lo del mapa historiógrafo que pusimos como apéndice, el hecho de que se ponga este documento también para que tengamos la forma de comparar las láminas, algunas no aparecen, son distintas o no están, y bueno, particularmente nos pareció que el resultado fue muy interesante. Finalmente, otro aspecto que me gustaría comentar es que efectivamente este es un libro caro y no alcanza nunca una edición de 500 ejemplares para todos los bibliófilos e interesados, si no bibliófilos, interesados en la historia, o las dos cosas, ¿sabes? Entonces, pues no es posible que esté, primero porque se hizo como el libro del gobierno, del Estado. Sé que se le dio a la Secretaría de Educación Pública, y que en muchas escuelas o instituciones hay, en Tlaxcala sobre todo. La biblioteca lo tiene, el ejemplar que ustedes pueden ver aquí afuera es de la biblioteca. La maestra nos hizo llegar a nosotros algunos, la Dirección de Estudios Históricos tiene otro, pero yo aquí me gustaría hacer una propuesta. Yo creo que la propuesta sería que la biblioteca lo pusiera digital en su página. Esto con la finalidad de que cualquier persona pueda acceder al contenido. Ya lo había hablado yo con la persona del Instituto Tlaxcalteca, con el señor González, que es el encargado, el director, y él me dijo que también le parecía una buena idea. Entonces, seguramente, si así se acuerda, la biblioteca podría ponerlo para que esté digital, y también en Tlaxcala pues se podría poner en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, lo cual facilitaría, como hemos tratado como política en la biblioteca, de hacer con todos los códices. Si bien es cierto que ahora hemos tenido algunos problemas con el cambio que hemos tenido de edificio, los códices desde hace 4 años están disponibles en el internet y pueden ser bajados inclusive, sin mayor problema y en buena resolución. En la mediateca del instituto están todos los originales que pueden ser bajados. Entonces, en ese sentido, me parece muy importante el que se ponga a la disposición para que por lo menos desde ahí se pueda analizar. Finalmente, quiero agradecer a todas las personas, los investigadores, a todos los editores, porque creo que hicieron un trabajo muy bien logrado. Los trabajos son, créanme, los revisamos todos, estuvimos mucho tiempo en la revisión de todos y cada uno.
respetando por supuesto las ideas y la forma de escribir de cada uno de los autores, pero creo que se trata de un gran libro, no porque pues, yo lo haya coordinado de alguna manera con la maestra, sino porque de verdad nos da un panorama amplio de un documento que sin duda es trascendental en virtud de que se trata de una relación de méritos, no de una persona como se hacía comúnmente, sino de todo un pueblo que con base en este documento busca el reconocimiento de la corona española y la obtención de canonjías, no tributar, sobre todo los nobles, que por cierto esa es otra de las diferencias, los nombres de los capitanes que estuvieron en la guerra de conquista aparecen en cada uno de los templos, de las casitas, aparece en la parte de abajo de todas y de cada una de las cabeceras de Tlaxcala que sabemos que eran 4. Entonces, ustedes van a tener acceso cuando lo podamos, ya está digital, ya lo tenemos por completo, no sería tanto problema si Miguel Gasca nos ayuda, sería pronto esta situación y creo que la verdad se trata de un libro que hace aportes significativos en cuanto a la historia antigua de nuestro país y que creo y espero que, sobre todo ahora que viene una revaloración, repensar la conquista después de 500 años, este libro será una fuente de donde los investigadores podrán ver cómo es que diversos actores actúan dentro de esta conquista y cómo es que después pactan con los nuevos poderes fácticos. En ese sentido creo que lo logrará sin temor a equivocarme. Agradezco, reitero nuevamente a todos y espero que cuando lo puedan ver disfruten su lectura. Finalmente, si alguien tiene alguna pregunta, estaríamos en posibilidad de responder 2 o 3 preguntas, los presentadores que aquí estamos, con todo gusto. ¿Nadie? Sí, Marco. Sí, yo en lo personal, la ventaja de la de Yáñez es que está marcada la fecha en la copia. En la parte final de la 4ª sección aparece que, como aparecían en los documentos, algo así como fecho en la ciudad, en la nobilísima ciudad de Tlaxcala en tal día, diciembre de 1773, mientras que la copia que hace Chavero precisamente sabemos que Chavero la manda a hacer de una copia que trajeron de Tlaxcala, pero que se perdió. La trajeron en la época de Maximiliano, estuvo en la ciudad y después se perdió. Entonces no se sabe a ciencia cierta qué pasa con esa copia, porque ahora no conocemos ni dónde está la de Chavero. Esa es la historia que tenemos y que, por cierto, está narrada en la historia que me tocó escribir. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quisiera que la profesora nos abundara un poco más acerca de los aspectos de este programa, el cual esta edición forma parte para la revaloración de la historia de Tlaxcala. Bueno, si yo les comentaba que soy la titular de un proyecto en Tlaxcala que se llama Memoria Histórica de los Pueblos de Tlaxcala. Y ahorita, para ampliar este proyecto con lo que ya tenemos editado, yo estoy trabajando con el doctor Baltasar Brito. Nosotros tenemos 3 códices
los más importantes, se puede decir. Y estamos trabajando y ya hay un avance considerable sobre el Códice de Huamantla, que es un códice de las pocas pictografías que existen sobre sobre Otomí, ¿sí? Que es una peregrinación que llega a Tlaxcala de otomís y hacen en dos partes, es un códice colonial y abarca el siglo XVI y el siglo XVII. Nosotros estamos trabajando con el doctor en esta nueva publicación que sería en el mismo formato que hicimos el lienzo de Tlaxcala, solamente que en esta ocasión lo pensamos hacer en español y en otomí. En Tlaxcala nosotros tenemos dos regiones, una náhuatl y una otomí, que es muy pequeña. Entonces queremos, como ese códice es de esa región, pensamos trabajar ese códice en español y en otomí, que es un idioma muy difícil. Y en eso es en lo que nosotros estamos trabajando y en otros proyectos, porque la biblioteca tiene parte de nuestras pictografías, de nuestros mapas, de nuestras genealogías, y yo quiero proponer al gobierno de Tlaxcala que todo lo que tiene la biblioteca lo pudiéramos editar. Eso es para ampliar este proyecto que nosotros tenemos, ¿sí? Y es muy razonable lo que dice el doctor de que yo voy a hacer los trámites para de manera formal, doctor, que lo pongamos en la página de la biblioteca de Lina, ¿sí? Entonces, Tlaxcala tiene una riqueza enorme, ¿sí? Sobre todo lo que ya está clasificado, que tenemos nosotros más o menos 60 documentos, lo que está en la biblioteca, lo que está en bibliotecas fuera del país. Sabemos que de México gran parte de nuestras pictografías, de nuestros escritos antiguos, gran parte están en la Universidad de Austin y también en Europa. En ¿sí? Glasgow. En Glasgow, sí. Y pero una gran mayoría, doctor, están en Austin, Texas, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Una cosa yo sí quisiera decirles, que en Tlaxcala, y yo creo que en toda la República Mexicana, y considero que se debería de hacer un proyecto, es en los archivos de los fiscales, en los archivos de los pueblos, de las iglesias. No saben ustedes el material tan importante que existe que nadie conocemos. Está resguardado en las iglesias por los fiscales. Están en muy malas condiciones esos documentos del siglo XVI sobre todo. En Tlaxcala hay una gran riqueza en todos esos archivos y yo creo que a nivel nacional, en todo el país, así debe suceder y se debería de hacer, doctor, ahora que viene el nuevo gobierno, un proyecto de rescatar todos esos documentos, fumigarlos, ordenarlos, porque se están perdiendo. Luis Reyes, en un pueblo, una edición que yo hice, encontró una obra inédita del siglo XVI, una obra de teatro en náhuatl, que todos los estudiosos, incluido el doctor León Portilla, Fernando Orcasitas, que son los que han estudiado este tema, decían que no existía en todo México una obra original, que todos eran copias tardías del siglo XVII. Sin embargo, en un archivo de un pueblito pequeñito, Luis Reyes encontró esta obra de teatro original. ¿Sí? El doctor no lo creía, el doctor León Portilla, yo le mandé todo y al final, bueno, pues la dio dio por hecho que sí era la única que hasta el momento tenemos como original del siglo XVI. No sé si con esto pregunte. También les quería mostrar que parte de este libro hicimos un cartel porque para hacer el libro tuvimos que cortar las láminas, ¿sí? Y ir colocando cada lámina
con su descripción. Pero hicimos este cartel conmemorativo en donde aparecen los fragmentos del lienzo exactamente como son. Aquí aparecen, hicimos el cartel con esa finalidad de que se conozca exactamente los fragmentos del lienzo. Ustedes ven que está todo junto. Nosotros tuvimos, el ingeniero Gasti hizo un gran trabajo de separar lámina por lámina para colocarla en el libro y poner la descripción. Y en la parte de atrás tenemos en el cartel la Salvador, historia del lienzo, ponle el micrófono, escrita por el doctor Baltasar Brito Guadarrama. ¿Sí? Aquí este cartel es parte de, complemento, se puede decir, y lo platiqué yo con el doctor. Verdaderamente, como dice el doctor, trabajamos muchísimo, trabajamos en equipo para entregar un documento verdaderamente completo. Y fue que se decidió hacer el cartel con la historia y con los fragmentos de lienzo. ¿Sí? Sí, y además ahora la gente que ha tenido alguno de estos documentos lo enmarcan y lo tienen en sus casas, porque debemos de recordar que todos los documentos también son un símbolo de identidad de los pueblos. Un documento en Filadelfia, que se llama el lienzo de Filadelfia, pues no le dice a nadie mucho, nada. Filadelfia, pues no, Filos y Adelfos, hermano del amigo, como que no nos dice a nosotros mucho. Sin embargo, creo que para las comunidades, los pueblos de México, este tipo de documentos les da identidad. También ese es el motivo por el cual se le cambió, aprovechando que nos acompaña el doctor Carlson, un importante arcastrónomo que ha trabajado el códice antes Grolier y que vino precisamente a ver la exposición que tenemos sobre el Códice Maya. Pues decidimos cambiarle al Códice Maya de México porque ese nos dice más, ese título nos dice más como mexicanos que el nombre de Grolier, que a pesar de que fue un personaje importante de la bibliofilia, de las encuadernaciones, pues creemos que no nos sentimos tan apegados a pesar de que haya sido un gran personaje. Entonces creo que este tipo de proyectos, precisamente lo que comenta la maestra Guadalupe, tiene relación con un gran interés de nosotros en el instituto, en la biblioteca, en lo personal. Efectivamente ya estamos adelantados con el lienzo de Huamantla, que intentaremos publicar diferente a como se publicó, lo más grande que podamos hacerlo. Es un códice que según Boturini llegó a tener 20 y tantos metros cuadrados de códice. Entonces era gigantesco. Pero también estamos trabajando otros documentos, principalmente genealogías. Ya nos pusimos de acuerdo con la Embajada de Alemania, con quien trabajamos el Códice de Dresde en Amate, y nos están consiguiendo ya las imágenes de todas las genealogías tlaxcaltecas que tienen en Alemania, porque las vamos a publicar todas si tenemos oportunidad con el equipo con el que estamos trabajando, y si tenemos también pues el apoyo de las instituciones de Tlaxcala, de los ayuntamientos, tal y como lo hemos tenido, por ejemplo, en Huejotzingo. Huejotzingo, ya hemos publicado 4 libros en Huejotzingo porque tienen ese interés y pues bueno, a veces la gente que tiene la posibilidad de apoyar los proyectos, pues decide apoyarlos y nosotros pues agradecemos mucho ese apoyo porque es la única manera de dar a conocer los trabajos que hacemos. De verdad agradecemos también a ustedes que hayan tenido esta tarde el tiempo para acompañarnos. Esperamos que próximamente puedan ya leer a profundidad el libro de manera digital y si no en la biblioteca, como dije, está un ejemplar con una identificación, se los prestan, no es mayor problema y estamos seguros que eso contribuirá pues, a que se difunda y sobre todo se conozca más la historia de los pueblos antiguos de México. Muchas gracias y hasta pronto.